Y mira, antes de empezar, te voy a ser honesto desde el minuto uno. Esta película no es perfecta, pero tampoco es tan mala como mucha gente dice. Tiene cosas muy locas, momentos épicos y también decisiones que te hacen decir, ¿en serio hicieron eso? Así que quédate hasta el final porque vamos a analizar todo. Historia, personajes, detalles ocultos, errores y obviamente mi opinión sin filtro. Ahora sí, vamos a meternos en la historia. La película empieza de una forma que, personalmente, me parece brutal. Nos vamos miles de años al pasado, al antiguo Egipto, y aquí ya te das cuenta de algo importante. Esta no es una historia típica de superhéroes. Aquí estamos hablando prácticamente de un dios, Apocalipsis, un mutante antiguo, pero no antiguo tipo lleva 100 años vivo. No, no, estamos hablando de miles de años, un ser que ha visto civilizaciones levantarse y caer. Y lo más interesante es que no solo tiene poderes, tiene una filosofía. Él cree que solo los fuertes deben sobrevivir. Y eso ya te deja claro que este villano no es simplemente quiero destruir el mundo porque sí. Tiene una ideología bastante oscura, pero coherente dentro de su lógica. Ahora, en esta escena inicial, vemos un ritual. Y aquí quiero hacer una pausa porque este momento es clave para entender todo lo que pasa después. Apocalipsis no solo tiene poderes, también puede transferir su conciencia a otros cuerpos. Básicamente, cuando su cuerpo envejece, cambia a uno nuevo, o sea, inmortalidad cheat code activado. Pero claro, esto no es tan fácil. Necesita seguidores, necesita protección, necesita lo que luego conocemos como sus cuatro jinetes. Y aquí es donde la película intenta ponerse épica, pero también un poco rara visualmente. No te voy a mentir, porque la escena es potente, pero el CGI a veces canta un poco. Aún así, la idea es muy buena. El problema es que todo sale mal. Hay un grupo de personas que se rebelan, destruyen el ritual y terminan enterrando a Apocalipsis bajo toneladas de piedra. Y aquí es donde dices, vale, fin del villano, se acabó la película. Pero no, porque esto es solo el principio. Corte y nos vamos al futuro. Bueno, futuro para ellos, porque estamos en los años 80. Y aquí ya cambia completamente el tono. Pasamos de algo místico, casi religioso, a algo más teen drama mezclado con superhéroes. Y esta mezcla funciona a ratos, pero a veces se siente un poco extraña. Vemos el mundo después de los eventos de la película anterior. Los mutantes ahora son más aceptados, en teoría, porque ya sabes cómo funciona esto. Dicen que hay paz, pero siempre hay tensión, siempre. Y aquí empezamos a conocer a los nuevos personajes o versiones jóvenes de los que ya conocemos. Cíclope, que todavía no controla sus poderes y literalmente puede destruir cosas solo con abrir los ojos. Y esto está muy bien representado porque se siente real, se siente como alguien que tiene miedo de sí mismo. Jean Grey, que ya desde el principio te dejan caer que es mucho más poderosa de lo que aparenta. Y si sabes un poco de los cómics, ya te estás oliendo lo que viene. Y luego tenemos a Nightcrawler, que sinceramente es de los personajes más carismáticos de toda la película. Tiene ese rollo inocente pero badass que funciona súper bien. Ahora, aquí viene algo interesante. La película intenta contarte varias historias al mismo tiempo, y esto es una de las cosas que a algunos les gusta y a otros no tanto. Porque por un lado tienes la escuela de Xavier, con este ambiente más tranquilo, más todo está bajo control. Y por otro lado tienes el mundo real, donde los mutantes siguen siendo vistos como una amenaza. Y aquí es donde entra uno de los momentos más duros de la película. Magneto. Bro, la historia de Magneto en esta película es probablemente lo mejor de todo el film.
sin exagerar, porque lo vemos intentando tener una vida normal, tiene una familia, trabaja, intenta dejar atrás su pasado, y tú como espectador dices, vale, por fin este tipo va a ser feliz. Pero no, porque si algo ha aprendido este personaje es que la paz nunca le dura y lo que pasa después es devastador. No te lo voy a explicar como un resumen frío, porque este momento se siente. Se siente la rabia, la impotencia, el dolor. Y aquí es donde la película brilla de verdad, porque no necesitas explosiones ni efectos especiales para que una escena funcione. Solo necesitas una buena historia y un personaje bien construido. Y Magneto, aquí, está en otro nivel. Mientras tanto, en otra parte del mundo, algo empieza a moverse, algo antiguo, algo que nunca debió despertar. Apocalipsis vuelve, y aquí es donde la película empieza a subir el nivel, pero también empieza a meterse en terreno complicado, porque introducir a un villano tan poderoso es un arma de doble filo. Si lo haces bien, tienes algo épico. Si no, se puede sentir exagerado o incluso ridículo. Y, bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Pero por ahora, quédate con esto. El mundo está a punto de cambiar, y no para bien. Así que si has llegado hasta aquí, déjame en comentarios. ¿Te gusta esta película o eres de los que creen que es de las peores de X-Men? Y tranquilo, que esto apenas empieza. En la siguiente parte vamos a meternos más profundo en el despertar de Apocalipsis, sus nuevos jinetes y cómo empieza literalmente a destruir el mundo a su manera. Así que suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la siguiente, porque esto se va a poner muy loco, porque justo donde lo dejamos es donde la película empieza a volverse interesante de verdad, pero también donde empiezan los problemas. Apocalipsis ha despertado y lo primero que hace no es salir a destruir todo como un loco. No, y esto me gusta, porque demuestra que no es un villano tonto. El tipo observa, aprende, se adapta. Hay una escena que a mí personalmente me parece muy curiosa donde empieza a ver la televisión. Sí, literal. Está absorbiendo información del mundo moderno en cuestión de minutos. Religiones, guerras, política, todo. Y aquí es donde entiendes algo clave. Para él, la humanidad no ha evolucionado, ha empeorado. Y ojo, porque aunque suene extremo, la película te lo presenta de una forma en la que dices, ok, entiendo por qué piensa así, pero claro, entenderlo no significa justificarlo. Ahora, Apocalipsis necesita seguidores, no puede hacer todo solo, aunque poder puede, pero quiere algo más simbólico, quiere sus 4 jinetes, y aquí empieza algo que, sinceramente, es de lo más interesante conceptualmente, pero ejecutado de forma irregular. Primero tenemos a Storm, y aquí voy a ser directo. Storm en esta película se queda corta, muy corta. La introducción del personaje es buena, tiene ese aire rebelde, callejero, pero no le dan el desarrollo que merece. Se siente más como, sí, está ahí porque tenía que estar, y es una pena, porque podría haber sido brutal. Apocalipsis la encuentra, la mejora, le da más poder, y ya está, no hay mucho más. Luego tenemos a Psylocke, y aquí, otro caso raro. Visualmente increíble, el diseño, las habilidades, todo cool, pero como personaje casi nada, apenas habla, apenas tiene motivaciones claras, es más como la chica badass que pelea bien, y ya. Entonces aquí ya empieza a notarse uno de los problemas de la película, demasiados personajes, poco tiempo para desarrollarlos, pero todo cambia cuando llegamos a Magneto. Aquí sí, aquí la película vuelve a subir de nivel. Apocalipsis encuentra a Magneto en el peor momento posible de su vida, destruido emocionalmente, sin nada que perder. Y esto es perfecto, porque no necesita convencerlo demasiado.
solo necesita empujarlo un poco más hacia el lado oscuro, y la escena donde le potencia los poderes es brutal. Literalmente, vemos a Magneto desatando todo, moviendo metal a una escala absurda, destruyendo todo a su alrededor. Y aquí tengo que decirlo, visualmente, esta parte sí funciona muy bien. Sientes el poder, sientes que este tipo podría acabar con el mundo si quisiera, y lo más importante, sientes su dolor, porque no lo hace por maldad pura, lo hace porque ya no le queda nada, y eso lo hace peligroso, muy peligroso. Ahora, mientras todo esto pasa, en la escuela de Xavier las cosas siguen relativamente normales, pero ya sabes que eso no va a durar, porque Jan empieza a tener visiones, sueños, o más bien pesadillas, donde ve destrucción, caos, el fin del mundo. Y aquí hay un detalle que me gusta mucho. La película no te lo explica todo directamente, te deja pistas. Si conoces la historia del Fénix, sabes que esto es solo el principio de algo mucho más grande, pero si no, igual te quedas un poco perdido. Y eso es otro problema. La película a veces asume que ya sabes ciertas cosas. Ahora, hay una escena que para mí es bastante importante, aunque pasa rápido. Charles usando cerebro, intentando encontrar a Apocalypse. Y aquí pasa algo heavy. Apocalypse se conecta con él. Sí, el villano usa a Charles como puente para llegar a todas las mentes del mundo, y este momento, es clave, porque cambia completamente el juego. Ya no estamos hablando de un enemigo físico, estamos hablando de alguien que puede meterse en tu cabeza, controlar, manipular, destruir desde dentro, y esto lo vuelve muchísimo más peligroso. Pero también aquí es donde la película empieza a exagerar un poco, porque el nivel de poder de Apocalipsis sube tanto que luego es difícil mantener tensión real. Es como cuando haces a un villano demasiado fuerte, luego no sabes bien cómo derrotarlo sin que se sienta forzado. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora, uno de los momentos más impactantes de esta parte es cuando Apocalypse lanza los misiles nucleares, y aquí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, la escena es visualmente impresionante. Ver todos los misiles saliendo al mismo tiempo es brutal. Pero por otro, dices, ok, ya estamos en nivel fin del mundo. Se siente como que la película llega demasiado rápido a su punto máximo, como si quemara cartuchos muy pronto. Aún así, no deja de ser un momentazo, porque básicamente elimina cualquier posibilidad de guerra humana. Todo queda en manos de los mutantes, y eso cambia completamente el equilibrio del mundo. Mientras tanto, el equipo de los X-Men empieza a reaccionar. Y aquí es donde entra uno de los momentos más icónicos de la película. Quicksilver. Bro, cada vez que aparece este personaje, se roba la escena. Y aquí no es la excepción. La secuencia donde salva a todos en la mansión es simplemente increíble. La música, la cámara lenta, los detalles, todo está perfectamente ejecutado. Y esto es curioso, porque en medio de una película con tantos altibajos, esta escena es prácticamente perfecta y te deja pensando, ¿por qué no toda la película es así? Pero bueno, también es lo que la hace especial. Ahora, después del caos, viene algo importante. El equipo está dividido, algunos capturados, otros tratando de entender qué está pasando, y el mundo básicamente al borde del colapso. Y aquí es donde la historia empieza a prepararse para el enfrentamiento final. Pero todavía falta, porque aún hay piezas que deben encajar, aún hay personajes que tienen que tomar decisiones, y sobre todo, aún falta ver hasta dónde está dispuesto a llegar Apocalipsis. Así que si pensabas que esto ya era intenso, créeme, lo que viene es mucho más grande. Déjame en comentarios. ¿Crees que Apocalipsis es un buen villano o está sobrevalorado? Y nos vemos en la siguiente parte, porque ahora sí se viene la guerra total. ¿Ok?
Ahora sí, seguimos, porque justo donde lo dejamos es donde la película empieza a volverse interesante de verdad, pero también donde empiezan los problemas. Apocalypse ha despertado. Y lo primero que hace no es salir a destruir todo como un loco, no. Y esto me gusta, porque demuestra que no es un villano tonto. El tipo observa, aprende, se adapta. Hay una escena que a mí personalmente me parece muy curiosa, donde empieza a ver la televisión. Sí, literal. Está absorbiendo información del mundo moderno en cuestión de minutos. Religiones, guerras, política, todo. Y aquí es donde entiendes algo clave. Para él, la humanidad no ha evolucionado, ha empeorado. Y ojo, porque aunque suene extremo, la película te lo presenta de una forma en la que dices, ok, entiendo por qué piensa así. Pero claro, entenderlo no significa justificarlo. Ahora, Apocalypse necesita seguidores, no puede hacer todo solo, aunque poder puede. Pero quiere algo más simbólico, quiere sus 4 jinetes. Y aquí empieza algo que, sinceramente, es de lo más interesante conceptualmente, pero ejecutado de forma irregular. Primero tenemos a Storm, y aquí voy a ser directo. Storm en esta película se queda corta, muy corta. La introducción del personaje es buena, tiene ese aire rebelde, callejero, pero no le dan el desarrollo que merece. Se siente más como sí, está ahí porque tenía que estar. Y es una pena, porque podría haber sido brutal. Apocalypse la encuentra, la mejora, le da más poder y ya está, no hay mucho más. Luego tenemos a Psylocke y aquí, otro caso raro, visualmente increíble. El diseño, las habilidades, todo cool, pero como personaje casi nada. Apenas habla, apenas tiene motivaciones claras. Es más como la chica badass que pelea bien y ya. Entonces, aquí ya empieza a notarse uno de los problemas de la película. Demasiados personajes, poco tiempo para desarrollarlos. Pero todo cambia cuando llegamos a Magneto. Aquí sí, aquí la película vuelve a subir de nivel. Apocalypse encuentra a Magneto en el peor momento posible de su vida, destruido emocionalmente, sin nada que perder. Y esto es perfecto, porque no necesita convencerlo demasiado, solo necesita empujarlo un poco más hacia el lado oscuro, y la escena donde le potencia los poderes es brutal. Literalmente vemos a Magneto desatando todo, moviendo metal a una escala absurda, destruyendo todo a su alrededor. Y aquí tengo que decirlo, visualmente, esta parte sí funciona muy bien. Sientes el poder, sientes que este tipo podría acabar con el mundo si quisiera. Y lo más importante, sientes su dolor, porque no lo hace por maldad pura, lo hace porque ya no le queda nada. Y eso lo hace peligroso, muy peligroso. Ahora, mientras todo esto pasa, en la escuela de Xavier las cosas siguen relativamente normales. Pero ya sabes que eso no va a durar, porque Jean empieza a tener visiones, sueños, o más bien pesadillas, donde ve destrucción, caos, el fin del mundo. Y aquí hay un detalle que me gusta mucho. La película no te lo explica todo directamente, te deja pistas. Si conoces la historia del Fénix, sabes que esto es solo el principio de algo mucho más grande. Pero si no, igual te quedas un poco perdido, y eso es otro problema. La película a veces asume que ya sabes ciertas cosas. Ahora, hay una escena que para mí es bastante importante, aunque pasa rápido. Charles usando cerebro, intentando encontrar a Apocalypse. Y aquí pasa algo heavy. Apocalypse se conecta con él. Sí, el villano usa a Charles como puente para llegar a todas las mentes del mundo. Y este momento, es clave, porque cambia completamente el juego. Ya no estamos hablando de un enemigo físico, estamos hablando de alguien que puede meterse en tu cabeza, controlar, manipular, destruir desde dentro, y esto lo vuelve muchísimo más peligroso. Pero también aquí es donde la película empieza a exagerar un poco, porque el nivel de poder de Apocalypse
Sube tanto que luego es difícil mantener tensión real. Es como cuando haces a un villano demasiado fuerte. Luego no sabes bien cómo derrotarlo sin que se sienta forzado. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahora uno de los momentos más impactantes de esta parte es cuando Apocalypse lanza los misiles nucleares. Y aquí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, la escena es visualmente impresionante. Ver todos los misiles saliendo al mismo tiempo es brutal. Pero por otro, dices, ok, ya estamos en nivel fin del mundo. Se siente como que la película llega demasiado rápido a su punto máximo, como si quemara cartuchos muy pronto. Aún así, no deja de ser un momentazo, porque básicamente elimina cualquier posibilidad de guerra humana. Todo queda en manos de los mutantes, y eso cambia completamente el equilibrio del mundo. Mientras tanto, el equipo de los X-Men empieza a reaccionar. Y aquí es donde entra uno de los momentos más icónicos de la película, Quicksilver. Bro, cada vez que aparece este personaje, se roba la escena, y aquí no es la excepción. La secuencia donde salva a todos en la mansión es simplemente increíble. La música, la cámara lenta, los detalles, todo está perfectamente ejecutado. Y esto es curioso, porque en medio de una película con tantos altibajos, esta escena es prácticamente perfecta. Y te deja pensando, ¿por qué no toda la película es así? Pero bueno, también es lo que la hace especial. Ahora, después del caos, viene algo importante. El equipo está dividido, algunos capturados, otros tratando de entender qué está pasando, y el mundo básicamente al borde del colapso. Y aquí es donde la historia empieza a prepararse para el enfrentamiento final. Pero todavía falta, porque aún hay piezas que deben encajar, aún hay personajes que tienen que tomar decisiones. Y sobre todo, aún falta ver hasta dónde está dispuesto a llegar Apocalypse. Así que si pensabas que esto ya era intenso, créeme, lo que viene es mucho más grande. Déjame en comentarios, ¿crees que Apocalypse es un buen villano o está sobrevalorado? Y nos vemos en la siguiente parte, porque ahora sí, se viene la guerra total. Ok, ahora sí, aquí es donde la película empieza a volverse caótica de verdad. Y no lo digo como algo malo solamente, lo digo porque literalmente todo empieza a pasar al mismo tiempo. El mundo ya está en crisis, los misiles fuera, la comunicación rota, ciudades en pánico, y mientras tanto Apocalypse está armando su nuevo orden. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque este concepto es interesante. Apocalipse no quiere destruir el mundo porque sí, él quiere reconstruirlo, a su manera, bajo su regla. Es como ese villano que dice, voy a romper todo para hacerlo mejor. El problema es que en el proceso muere medio planeta. Pero bueno, detalles. Ahora, una de las cosas que más me llama la atención en esta parte es cómo la película intenta equilibrar el caos global con historias personales. A veces lo logra, a veces no tanto. Por ejemplo, tenemos a Mystique. Y aquí voy a ser honesto, su papel en esta película es raro, porque por un lado la quieren posicionar como líder, como símbolo, como inspiración para los mutantes, pero por otro no siempre se siente natural. A veces parece que la empujan a ese rol más que ganárselo dentro de la historia. Aún así tiene momentos buenos, especialmente cuando decide volver y ayudar, porque al final del día eso es lo que define a los X-Men, proteger incluso cuando el mundo te teme. Ahora cambiamos de escenario, y aquí viene algo que muchos fans esperaban y otros ni sabían que necesitaban, la escena del laboratorio. Sí, ya sabes a cuál me refiero, cuando encuentran a ese arma secreta. Y aquí entra Wolverine, pero no como lo conoces, no como el héroe carismático, no.
Aquí es pura furia, instinto, violencia, el tipo está fuera de control. Y esta escena, aunque es corta, es súper intensa, porque ves a Wolverine en su versión más salvaje, sin filtros, sin humanidad casi, y eso es brutal, pero también te deja con ganas de más, porque aparece, hace caos y se va. Es como un cameo glorificado, pero funciona. Ahora, mientras tanto, Apocalypse sigue con su plan, y aquí es donde la película empieza a volverse un poco exagerada, porque decide reconstruir el mundo, levantando estructuras gigantes, moviendo la tierra, cambiando literalmente la geografía, y visualmente, sí, es impresionante, pero también llega un punto donde dices, ok, esto ya es demasiado. Pierde un poco ese feeling de peligro real, porque todo es tan grande que se vuelve abstracto. Aún así, hay algo que sí funciona muy bien, la dinámica entre los jinetes, especialmente Magneto, porque aunque está del lado de Apocalipsis, sabes que no está completamente perdido, y eso crea tensión, porque no sabes en qué momento puede romper, y ese conflicto interno es oro. Mientras tanto, los X-Men están intentando reagruparse, y aquí es donde vemos más interacción entre los personajes jóvenes, Cíclope, Jean, Nightcrawler, y esto me gusta, porque aquí sí se siente más como equipo, más humano, más cercano. No son dioses, son chicos intentando entender sus poderes en medio del fin del mundo, y eso conecta. Pero también aquí hay un pequeño problema de ritmo, porque pasamos de escenas súper intensas a momentos más tranquilos y luego otra vez caos. Y esa irregularidad puede sacar un poco al espectador. No es fluido, pero bueno, también tiene su encanto. Ahora, uno de los momentos más importantes de esta parte es cuando Charles es capturado. Y aquí las cosas se ponen serias, porque Apocalipsis lo necesita, no para matarlo, para usarlo, para amplificar su poder. Y esto es peligroso a otro nivel, porque si Apocalipsis ya era fuerte, con Charles puede literalmente llegar a todas las mentes del planeta. Control total. Y aquí es donde la película juega con una idea muy interesante, pero que podría haberse explorado más. El control mental a escala global. Imagínate eso en la vida real. Sería aterrador. Pero la película pasa un poco rápido por esto, como que no se detiene lo suficiente en las consecuencias. Aún así, el concepto está ahí y funciona. Mientras tanto, Mystique y los demás planean el rescate, y aquí empieza a construirse el clímax. Poco a poco, todas las piezas se están colocando, todos los personajes están llegando al mismo punto, y sabes lo que eso significa. Se viene la batalla final. Pero antes de eso, hay algo que quiero destacar, Jean Grey, porque en esta parte empieza a soltar más de su poder, y ya no es solo tiene potencial, no, empieza a dar miedo, en serio, porque no lo controla del todo, pero cuando lo usa es devastador. Y aquí es donde la película te está preparando sin decírtelo directamente, no, para lo que viene. Y si sabes, sabes. Ahora volvemos con Apocalipsis, y aquí es donde él ya está listo. Tiene a sus jinetes, tiene a Charles, tiene el poder y tiene el plan, y lo único que falta es ejecutar. Así que sí, todo está listo para el choque final. Pero te digo algo, aunque la película quiere que esto se sienta como el final épico definitivo, no todo va a salir tan perfecto como debería, y en la siguiente parte vamos a hablar justamente de eso, la batalla final, lo bueno, lo espectacular y también lo que no funciona. Así que, ya sabes, suscríbete y nos vemos en la siguiente, porque ahora sí, esto explota. Ok, ahora sí, llegamos a esa parte que toda película de superhéroes promete. La batalla final. Y mira,
Te voy a ser completamente honesto desde el principio. Esta batalla tiene momentos muy épicos, pero también decisiones que te dejan pensando, esto pudo ser mucho mejor. Así que vamos poco a poco. Todo comienza en ese lugar que Apocalypse crea como su base, una especie de pirámide gigante, pero versión modo Dios activado. Y visualmente, no se puede negar, se ve impresionante. El problema es que ya venimos de muchas escenas grandes. Entonces, el impacto no es tan fuerte como debería. Es como cuando todo es épico. Nada termina siendo realmente especial. Pero bueno, el equipo llega. Los X-Men están listos, o al menos lo más listos que pueden estar. Porque, seamos honestos, están enfrentando a alguien que básicamente rompe las reglas del juego. Y aquí empieza el caos. Cada personaje tiene su momento, o al menos lo intenta. Nightcrawler usando su teleportación para mover al equipo, Quicksilver intentando aprovechar su velocidad, Cíclope soltando su poder, Mystique liderando. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque aunque todos participan, no todos brillan igual. Algunos personajes simplemente están ahí, y eso es algo que duele, porque había potencial para mucho más. Pero bueno, seguimos. Ahora, uno de los enfrentamientos más interesantes es contra los jinetes, porque aquí no solo es pelea física, también es emocional, especialmente con Magneto, porque cada golpe, cada decisión tiene peso. No es solo te golpeo porque eres el malo, es sé quién eras, sé quién podrías ser, y eso le da una capa extra que la película necesitaba. Ahora, hay una escena que para mí es clave, cuando intentan detener a Apocalypse y simplemente no funciona, nada funciona, y aquí sí se siente la desesperación, porque por primera vez parece que de verdad pueden perder, y esto es importante, porque sin esa sensación, la batalla no tiene tensión. Pero claro, mantener esa tensión no es fácil, y aquí es donde la película empieza a tambalearse un poco, porque Apocalypse es tan poderoso que a veces parece invencible, pero luego empieza a debilitarse de formas que no siempre se sienten coherentes. Es como si el guión dijera, ok, ya es momento de que pierda, y eso se nota. Pero antes de llegar ahí, hay un momento que sí está muy bien hecho, el conflicto de Magneto, porque Mystique logra llegar a él, no con fuerza, no con poderes, con palabras, con recuerdos. Y esto funciona, porque después de todo, Magneto no es un villano plano, es alguien roto, y cuando empieza a dudar, cuando baja la intensidad, sabes que algo está cambiando, y ese cambio es clave para lo que viene. Mientras tanto, Jean sigue aumentando su poder, y aquí ya no hay dudas. Esto es otra cosa. Esto no es solo una mutante poderosa. Esto es algo mucho más grande. Y la película empieza a insinuarlo, sin decirlo directamente. Ahora, llegamos al momento decisivo. Todos atacan, todo explota, todo pasa al mismo tiempo. Y sí, visualmente es un espectáculo, pero también es un poco caótico. Cuesta seguir todo, cuesta sentir cada golpe, y eso le resta impacto, porque una buena batalla no es solo efectos, es claridad, emoción, conexión, y aquí a veces se pierde, pero entonces llega el momento. Jean Grey, y aquí tengo que decirlo, este es probablemente el mejor momento de toda la película, cuando finalmente deja de contenerse, cuando acepta lo que es y desata su poder, el Fénix. Y aunque la película no lo dice directamente, se siente la energía, la presencia, el cambio, todo. Y en ese momento, Apocalypse, por primera vez, tiene miedo. Y eso es clave, porque durante toda la película lo vimos como algo imparable, y ahora está en peligro. Y la forma en que lo derrotan, bueno, aquí es donde las opiniones se dividen.
porque sí es épico, pero también se siente un poco rápido, un poco conveniente. Después de todo lo que vimos, esperas algo más complejo, más elaborado, pero la película decide ir por lo directo. Jean lo destruye. Fin. Y ya está. Y aquí es donde muchos dicen, ¿en serio? ¿Así termina? Pero también hay que decir algo. A nivel emocional funciona, porque no es solo la derrota del villano, es el nacimiento de algo nuevo, y eso tiene peso. Después de la batalla llega la calma, el mundo intentando recuperarse, los personajes cambiados, y aquí tenemos esos momentos finales donde todo vuelve a la normalidad, o al menos a una nueva versión de ella, la escuela reconstruida, el equipo formándose, los nuevos X-Men tomando su lugar, y esto me gusta, porque se siente como un nuevo comienzo, pero también deja preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar Jean? ¿Qué pasará con Magneto? Y realmente el mundo aprendió algo, y aquí es donde la película termina, pero no del todo, porque hay una escena final, pequeña, pero importante, que deja abierta la puerta para lo que viene, y si sabes de qué hablo, sabes que eso iba a ser algo grande. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora dime tú, ¿te gustó el final? ¿Te pareció épico o decepcionante? Porque aquí hay debate seguro. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes, like, comentario, suscripción y nos vemos en el próximo video. Porque esto no termina aquí. Ok, si pensabas que ya habíamos terminado, no, porque ahora viene una de las partes más importantes del video y honestamente de las que más disfruto hacer. Vamos a hablar sin filtro, opinión real, lo bueno, lo malo, lo que funciona y lo que definitivamente no. Porque X-Men Apocalypse es de esas películas que, mientras la estás viendo, te emociona, pero cuando termina, te quedas pensando, algo no encajó del todo. Y sí, hay varias razones para eso. Primero, lo bueno. Porque sí, la película tiene cosas muy buenas y voy a empezar con lo más obvio, Magneto. De verdad, cada vez que aparece, la película mejora automáticamente su historia, su dolor, su evolución. Todo está bien trabajado y no es casualidad, porque es un personaje que ya viene construido desde películas anteriores, pero aquí lo llevan a otro nivel emocional. Esa escena con su familia, ese momento donde lo pierde todo otra vez, no necesitas efectos especiales ahí, solo necesitas sentirlo y funciona mucho. Ahora, otro punto fuerte, Quicksilver. Bro, este personaje es como ese amigo que llega a la fiesta, hace algo increíble y se va y deja a todos diciendo, ¿qué acaba de pasar? Su escena en la mansión es fácilmente top 3 de toda la saga de X-Men, y no exagero. La música, el timing, los detalles, todo está perfectamente medido. Es divertida, creativa y visualmente espectacular. Y aquí es donde duele más, porque te das cuenta de que la película podía ser así todo el tiempo, pero no lo es. Ahora, otro punto positivo, el concepto de Apocalipsis. Ojo, el concepto, porque la idea de un mutante antiguo, casi un dios, que cree en la supervivencia del más fuerte, eso es brutal. Eso tiene potencial para una historia increíblemente profunda. Pero, y aquí viene el gran pero, la ejecución. Porque Apocalipsis como villano es raro. A veces impone, a veces no. A veces se siente poderoso, a veces parece, no sé, un poco exagerado. Y hay algo que mucha gente comenta, y yo también lo sentí, le falta presencia. No sé si es el diseño, el diálogo o cómo lo usan en la historia, pero no termina de sentirse como ese villano legendario que debería ser, y eso es un problema grande, porque toda la película gira alrededor de él. Ahora, hablemos de otro tema delicado, demasiados personajes, y mira,
Yo amo cuando hay muchos personajes, pero solo si están bien desarrollados. Aquí no pasa eso. Tenemos a Storm, que podría haber sido increíble, pero casi no tiene desarrollo. Psylocke, visualmente cool, pero como personaje casi inexistente. Angel aparece, tiene un momento y ya. Es como si la película quisiera incluirlos, pero no supiera qué hacer con ellos. Y eso se siente. Ahora, el ritmo. Este es otro punto importante. La película va rápido, lento, rápido otra vez, y luego todo explota. No hay una consistencia, y eso puede sacarte un poco de la experiencia, porque justo cuando te estás metiendo en algo, cambia, y tienes que volver a adaptarte. Ahora, efectos visuales. Aquí tengo sentimientos encontrados. Hay escenas que se ven increíbles, pero hay otras que no tanto. Y siendo una película de este nivel, eso se nota. No arruina la experiencia, pero sí le quita puntos. Ahora, algo que quiero destacar, Jean Grey, porque aunque su desarrollo es lento, su payoff vale la pena. Ese momento final, ese poder, esa transformación, uff, ahí dices, ok, aquí hay algo muy grande y eso deja con ganas de más, pero también genera otra pregunta. ¿Por qué no exploraron esto más durante la película? ¿Por qué esperar hasta el final? Ahora, vamos con algo interesante, el mensaje, porque sí, aunque sea una película de superhéroes, tiene mensaje, la idea de aceptación, de miedo, de poder, de control, todo está ahí, pero no siempre se desarrolla con la profundidad que podría tener. Se queda un poco en la superficie y eso es una oportunidad perdida. Ahora, mi opinión final. X-Men. Apocalypse no es una mala película, pero tampoco es una gran película. Es irregular. Tiene momentos brillantes y otros bastante flojos. Es de esas películas que disfrutas mientras la ves, pero que sabes que pudo haber sido mucho mejor. Y eso es lo que más duele, el potencial, porque con estos personajes, con esta historia, podrían haber hecho algo increíble y se quedó en bien. Solo bien, y claro, cuando vienes de películas como Days of Future Past, el nivel de expectativa es muy alto y aquí no se alcanza del todo, pero aún así tiene su encanto, tiene momentos que valen la pena y si eres fan de los X-Men, la vas a disfrutar, con sus fallos, pero la vas a disfrutar. Así que ahora dime tú, si tuvieras que darle una nota del 1 al 10, ¿cuánto le das? Yo te digo la mía, pero en el próximo video, así que ya sabes, suscríbete, porque lo que viene también tiene tela, y créeme, se va a poner interesante. Ok, ahora sí, ¿te gustó el final? ¿Te pareció épico o decepcionante? Porque aquí hay debate seguro, y si has llegado hasta aquí, ya sabes, like, comentario, suscripción, y nos vemos en el próximo video. Porque esto no termina aquí. Ok, si pensabas que ya habíamos terminado, no, porque ahora viene una de las partes más importantes del video y honestamente de las que más disfruto hacer. Vamos a hablar sin filtro, opinión real, lo bueno, lo malo, lo que funciona y lo que definitivamente no. Porque X-Men Apocalypse es de esas películas que, mientras la estás viendo, te emociona, pero cuando termina, te quedas pensando, algo no encajó del todo. Y sí, hay varias razones para eso. Primero, lo bueno, porque sí, la película tiene cosas muy buenas. Y voy a empezar con lo más obvio, Magneto. De verdad, cada vez que aparece, la película mejora automáticamente. Su historia, su dolor, su evolución, todo está bien trabajado. Y no es casualidad, porque es un personaje que ya viene construido desde películas anteriores, pero aquí lo llevan a otro nivel emocional. Esa escena con su familia, ese momento donde lo pierde todo otra vez.
No necesitas efectos especiales ahí, solo necesitas sentirlo. Y funciona. Mucho. Ahora, otro punto fuerte. Quicksilver. Bro, este personaje es como ese amigo que llega a la fiesta, hace algo increíble y se va. Y deja a todos diciendo, ¿qué acaba de pasar? Su escena en la mansión es fácilmente top 3 de toda la saga de X-Men. Y no exagero. La música, el timing, los detalles, todo está perfectamente medido. Es divertida, creativa y visualmente espectacular. Y aquí es donde duele más, porque te das cuenta de que la película podía ser así todo el tiempo, pero no lo es. Ahora, otro punto positivo, el concepto de Apocalipsis. Ojo, el concepto, porque la idea de un mutante antiguo, casi un dios, que cree en la supervivencia del más fuerte, eso es brutal. Eso tiene potencial para una historia increíblemente profunda. Pero, y aquí viene el gran pero, la ejecución, porque Apocalipsis como villano es raro. A veces impone, a veces no, a veces se siente poderoso, a veces parece, no sé, un poco exagerado. Y hay algo que mucha gente comenta, y yo también lo sentí, le falta presencia. No sé si es el diseño, el diálogo o cómo lo usan en la historia, pero no termina de sentirse como ese villano legendario que debería ser. Y eso es un problema grande, porque toda la película gira alrededor de él. Ahora hablemos de otro tema delicado, demasiados personajes. Y mira, yo amo cuando hay muchos personajes, pero solo si están bien desarrollados. Aquí no pasa eso. Tenemos a Storm, que podría haber sido increíble, pero casi no tiene desarrollo. Psylocke, visualmente cool, pero como personaje casi inexistente. Angel aparece, tiene un momento y ya. Es como si la película quisiera incluirlos, pero no supiera qué hacer con ellos. Y eso se siente. Ahora, el ritmo. Este es otro punto importante. La película va rápido, lento, rápido otra vez. Y luego todo explota. No hay una consistencia. Y eso puede sacarte un poco de la experiencia. Porque justo cuando te estás metiendo en algo, cambia y tienes que volver a adaptarte. Ahora, efectos visuales. Aquí tengo sentimientos encontrados. Hay escenas que se ven increíbles, pero hay otras que no tanto. Y siendo una película de este nivel, eso se nota. No arruina la experiencia, pero sí le quita puntos. Ahora, algo que quiero destacar, Jean Grey, porque aunque su desarrollo es lento, su payoff vale la pena. Ese momento final, ese poder, esa transformación, uff, ahí dices, ok, aquí hay algo muy grande. Y eso deja con ganas de más. Pero también genera otra pregunta. ¿Por qué no exploraron esto más durante la película? ¿Por qué esperar hasta el final? Ahora, vamos con algo interesante. El mensaje. Porque sí, aunque sea una película de superhéroes, tiene mensaje. La idea de aceptación, de miedo, de poder, de control, todo está ahí, pero no siempre se desarrolla con la profundidad que podría tener. Se queda un poco en la superficie y eso es una oportunidad perdida. Ahora, mi opinión final. X-Men Apocalypse no es una mala película, pero tampoco es una gran película. Es irregular. Tiene momentos brillantes y otros bastante flojos. Es de esas películas que disfrutas mientras la ves, pero que sabes que pudo haber sido mucho mejor. Y eso es lo que más duele, el potencial, porque con estos personajes, con esta historia, podrían haber hecho algo increíble y se quedó en bien, solo bien. Y claro, cuando vienes de películas como Days of Future Past, el nivel de expectativa es muy alto y aquí no se alcanza del todo, pero aún así tiene su encanto, tiene momentos que valen la pena. Y si eres fan de los X-Men, la vas a disfrutar, con sus fallos, pero la vas a disfrutar. Así que ahora dime tú,
Si tuvieras que darle una nota del 1 al 10, ¿cuánto le das? Yo te digo la mía, pero en el próximo video. Así que ya sabes, suscríbete, porque lo que viene también tiene tela. Y créeme, se va a poner interesante. Ok, ahora sí, llegamos a esa parte donde muchos no se atreven a entrar, pero aquí sí lo vamos a hacer. Vamos a hablar de los detalles, esos pequeños momentos, referencias, decisiones raras, cosas que tal vez viste o tal vez se te pasaron, pero que cambian completamente cómo ves la película. Porque sí, X-Men Apocalypse tiene bastantes cosas escondidas, algunas muy buenas y otras un poco cuestionables. Y vamos a empezar con algo que, si eres fan de los cómics, seguro notaste, el tema del Fénix, porque durante toda la película hay pistas, pequeñas pero claras, los sueños de Jean, las visiones, esa energía que parece que no puede controlar. Todo apunta a algo más grande, y esto no es casualidad. La película está plantando la semilla de una de las historias más importantes de los X-Men. Pero aquí viene el problema. Lo hacen, pero a medias. Te lo muestran, pero no lo exploran. Es como si dijeran, tranquilo, esto lo veremos después. Y sí, lo vimos después, pero no como muchos esperaban. Ahora, otro detalle interesante, el diseño de Apocalypse. Porque aquí hay mucha discusión. Hay gente que dice que parece intimidante y otros que dicen que parece cosplay caro. Y mira, yo entiendo ambos lados, porque hay momentos donde sí impone, pero hay otros donde no tanto, especialmente cuando habla. No sé si es el tono, los diálogos o la forma en que está escrito, pero a veces no transmite ese nivel de amenaza que debería, y eso afecta bastante, porque un villano así necesita presencia constante. Ahora, hablemos de algo curioso, la tecnología, porque la película está ambientada en los años 80, pero a veces no lo parece. Hay momentos donde todo se siente muy moderno y otros donde sí se nota la época, y esa inconsistencia, aunque pequeña, está ahí. No arruina nada, pero es un detalle curioso. Ahora, uno que me gusta mucho, la escena de Quicksilver. Sí, otra vez, pero es que tiene muchos detalles escondidos. Si la ves con calma, hay pequeñas cosas pasando en segundo plano, personajes reaccionando, objetos moviéndose, micromomentos que hacen que la escena sea aún más impresionante. No es solo velocidad, es creatividad. Y eso se agradece muchísimo. Ahora, algo que tal vez no notaste, la evolución de Cíclope, porque al principio no controla nada, literalmente es un peligro para todos, pero poco a poco empiezas a entender su poder. Y aunque no es el arco más profundo, sí está ahí. El problema es que queda un poco opacado por todo lo demás, pero si te fijas, tiene sentido. Ahora vamos con algo más oscuro, el tema del dolor en los personajes, porque si te das cuenta, casi todos los personajes importantes han perdido algo. Magneto, su familia, Jean, su estabilidad mental, Nightcrawler, su hogar, y esto no es casualidad. La película está construida sobre el trauma, sobre cómo reaccionas cuando el mundo te rompe. El problema es que no siempre se explora con la profundidad que merece. Se queda un poco en esto pasó, sigamos, y eso es una pena. Ahora, un detalle que me parece interesante, la relación entre Charles y Apocalypse, porque en cierto modo son opuestos. Uno quiere conectar mentes para ayudar, el otro para controlar. Uno cree en la convivencia, el otro en la dominación. Y este contraste es muy potente, pero otra vez no se explora tanto como podría. Ahora, algo que mucha gente critica, el uso del humor, porque hay momentos donde la película intenta ser divertida,
pero no siempre funciona. Algunas bromas entran bien, otras cortan el ritmo. Y esto es complicado, porque el tono de la película es bastante serio. Entonces, meter humor en medio del caos tiene que hacerse muy bien. Y aquí es irregular. Ahora, vamos con uno de mis detalles favoritos, el momento donde Jean libera su poder. Si lo vuelves a ver, hay pequeños cambios visuales, en la forma en que se mueve la energía, en cómo reaccionan los demás, que te dan pistas de que esto no es algo normal. Esto es algo diferente, algo que no debería existir, pero existe, y eso está muy bien logrado. Ahora, un detalle que genera debate, el final de Apocalypse. Porque si analizas bien, no es solo que lo destruyen, es que lo superan. Es la unión de los personajes, la aceptación de sus poderes, lo que permite derrotarlo, y eso, como idea, está bien. Pero la ejecución, como ya dijimos, podría haber sido más fuerte. Ahora, algo que quiero que pienses, ¿qué hubiera pasado si Apocalypse hubiera tenido más tiempo, más desarrollo, más escenas construyendo su ideología? Probablemente estaríamos hablando de uno de los mejores villanos del género, pero no pasó. Y eso es lo que hace que esta película sea tan frustrante, porque tiene todo para ser increíble, pero se queda a medio camino. Y aún así, tiene suficientes cosas buenas para que valga la pena. Así que ahora te dejo con esto. La próxima vez que veas la película, fíjate en los detalles, porque ahí es donde realmente está la magia. Y en la siguiente parte vamos a meternos en algo que muchos me pidieron, comparaciones con otras películas de X-Men y con el universo de superhéroes en general. Y ahí sí que hay tema, así que ya sabes, nos vemos en la siguiente, porque esto todavía no termina. Ok, ahora sí, esta parte es peligrosa, porque vamos a comparar. Y cuando comparas, empiezan los problemas, especialmente cuando estás hablando de una saga como X-Men, que tiene películas muy buenas y otras no tanto. Así que vamos a poner a X-Men, Apocalypse, en contexto, porque verla sola no es lo mismo que verla dentro de toda la saga. Y aquí es donde todo cambia. Primero, tenemos que hablar de Days of Future Past, porque claro, esa película dejó el listón muy alto. Historia sólida, emoción, viajes en el tiempo bien manejados, personajes con peso, todo funcionando. Entonces llegas a Apocalypse y esperas algo igual, o mejor. Y ahí ya empezamos mal, porque no alcanza ese nivel. No es que sea terrible, pero se siente como un paso atrás. Y eso duele. Ahora, si la comparamos con películas anteriores como First Class, pasa algo parecido. First Class tenía ese equilibrio perfecto entre historia, personajes y acción. Aquí, ese equilibrio se rompe. Hay demasiado de todo y al mismo tiempo falta profundidad. Y eso es raro. Ahora vamos a compararla con algo fuera de la saga, el universo Marvel en general. Y aquí, la cosa se complica. Porque para cuando salió Apocalypse, ya teníamos películas con una estructura muy clara. Inicio sólido, desarrollo bien medido, clímax potente y cierre satisfactorio. Aquí, el inicio es bueno, el desarrollo es irregular y el final, dividido. Entonces, claro, cuando la comparas, se nota. Pero ojo, también hay algo importante. Las películas de X-Men siempre han sido diferentes, más oscuras, más centradas en los personajes, más emocionales. Y Apocalypse intenta mantener eso, pero al mismo tiempo quiere ser más grande, más espectacular, más blockbuster. Y ahí es donde pierde un poco su identidad, porque intenta ser dos cosas al mismo tiempo y no termina de ser ninguna al 100%. Ahora, algo interesante, el tema de los villanos. Si comparamos a Apocalypse con otros villanos de la saga, como Magneto, o incluso otros antagonistas, queda claro el problema. Magneto funciona, porque lo entiendes, porque sientes su dolor, porque ves su evolución.
Apocalypse es más concepto que personaje, y eso lo hace menos memorable. No es que sea malo, pero no se queda contigo, y eso es clave. Ahora vamos con los equipos, porque aquí también hay comparación. El equipo de X-Men en esta película es más joven, más inexperto, y eso está bien, pero no tienen el mismo impacto que en otras películas. No hay esa química tan fuerte. Ese feeling de equipo sólido se está formando, sí, pero aún no llega a ese punto, y eso afecta la dinámica. Ahora, algo que sí quiero destacar, el intento, porque la película intenta hacer muchas cosas, expandir el universo, introducir personajes, preparar futuras historias, cerrar otras, y eso no es fácil. El problema es que cuando intentas hacer demasiado, algo siempre se queda corto. Y aquí, varias cosas se quedan a medias. Ahora, una comparación curiosa. Las escenas icónicas. Cada película de X-Men tiene al menos una escena que dices, ok, esto es increíble. Aquí es claramente la de Quicksilver. Y sí, es espectacular. Pero, ¿qué más? Y ahí se queda un poco corto, porque necesitas más de un momento así, para que la película se quede grabada. Ahora, algo importante, el impacto. Porque más allá de si te gusta o no, la pregunta es, ¿qué tanto impacta esta película en la saga? Y la respuesta es complicada, porque sí, introduce cosas importantes, pero no cambia el juego como lo hicieron otras. Es más, una transición, un puente. Y eso la hace menos memorable, pero no menos importante. Ahora te voy a decir algo que tal vez no muchos dicen. Apocalypse se siente como una película de preparación, como si estuviera construyendo algo más grande, pero no fuera ese algo. Y eso puede ser frustrante, porque quieres que cada película sea un evento. Pero aquí se siente más como un paso intermedio. Ahora, la gran pregunta, ¿es de las peores de X-Men? Yo diría que no, pero tampoco está entre las mejores. Está en medio. En ese punto donde tiene cosas muy buenas y otras que no funcionan tanto. Y dependiendo de lo que valores, te puede gustar más o menos. Ahora te toca a ti. Quiero que pienses en esto. Si tuvieras que ordenar las películas de X-Men, ¿dónde pondrías Apocalypse? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En medio? Porque aquí hay debate seguro. Y en la siguiente parte vamos a hacer algo aún más interesante. Vamos a hablar de qué hubiera pasado si... Sí, vamos a imaginar cómo esta película pudo haber sido mejor. Cambios, decisiones, cosas pequeñas que podrían haber hecho una gran diferencia. Y créeme, ahí hay mucho de qué hablar. Así que ya sabes, nos vemos en la siguiente, porque ahora vamos a reescribir la historia. Esta parte es de mis favoritas, porque aquí vamos a jugar a algo que todos hacemos después de ver una película que se quedó a medio camino, el clásico. Y sí, sí, vamos a reimaginar X-Men Apocalypse, pero no en plan fanfic loco sin sentido. No, vamos a hacer cambios realistas, cosas que la película pudo haber hecho, sin cambiar todo el universo, pero que hubieran marcado una diferencia enorme. Así que ponte cómodo, porque esto se pone interesante. Primero, el cambio más importante, Apocalypse. Sí, el villano, porque todo gira alrededor de él. Y aquí va mi propuesta, menos poder, más presencia. Sí, porque el problema no es que sea fuerte. El problema es que es tan fuerte, que pierde impacto. Si lo haces un poco más limitado, pero le das más tiempo en pantalla, más diálogo, más interacción con los personajes, automáticamente mejora. Imagínate esto, más escenas mostrando su filosofía, más momentos donde realmente convence a sus jinetes. No solo te toco y ahora eres más poderoso. No, quiero ver conflicto, quiero ver dudas, quiero ver decisiones. Eso hubiera cambiado todo. Ahora, segundo cambio, los jinetes. Porque aquí hay mucho potencial desperdiciado. Storm, Psylocke, Angel. Imagínate que cada uno tuviera una mini historia, un motivo claro para seguir a Apocalypse, algo personal,
algo emocional. No solo estoy aquí porque sí. Por ejemplo, Storm podría haber tenido un conflicto real con el mundo, algo que la hiciera creer en la visión de Apocalipsis. Psylocke podría haber tenido un pasado más desarrollado, más peso. Ángel, ni hablemos. Su transformación podría haber sido mucho más impactante. Y con solo eso, ya tienes una historia mucho más rica. Ahora, tercer cambio, el ritmo. Porque esto es clave. La película necesita respirar. Necesita momentos donde puedas procesar lo que está pasando. No todo puede ser caos, explosiones, y luego calma, y luego otra vez caos. Necesita fluidez, transiciones más suaves, escenas que conecten mejor. Y eso no requiere cambiar la historia, solo cómo se cuenta. Ahora, uno que para mí es muy importante, Jean Grey, porque lo que hacen con ella está bien, pero llega tarde, muy tarde. Imagínate si desde el inicio su poder fuera más evidente, más presente, más peligroso, que durante toda la película sientas, ok, esta chica es clave, y no solo al final. Así, cuando llega el momento del Fénix, no es solo épico, es inevitable, y eso le da muchísimo más peso. Ahora, hablemos del final, porque sí, aquí también hay cambios. No cambiaría el resultado, pero sí el camino. Haría la batalla más personal, menos caos visual, más enfrentamientos claros, más interacción entre personajes, más emoción, que cada golpe importe, que cada decisión duela, y sobre todo, haría que la derrota de Apocalipsis fuera más compleja. No solo fuerza bruta, sino estrategia, sacrificio, decisiones difíciles, algo que te deje pensando después. Ahora, otro detalle, Magneto, porque aunque ya es lo mejor de la película, aún se puede mejorar. Le daría un momento más fuerte de redención, algo más contundente, que su cambio no sea solo emocional, sino también decisivo, que tenga un impacto directo en la derrota de Apocalipsis. Algo que diga, ok, este personaje cerró un ciclo. Ahora, algo pequeño, pero importante. Menos personajes secundarios. Sí, suena raro, pero a veces menos es más. Si reduces un poco la cantidad, puedes desarrollar mejor a los que se quedan. Y eso mejora todo. Ahora, uno que muchos no mencionan, el tono. La película intenta ser seria, pero también ligera, pero también épica. Y a veces no sabe qué quiere ser. Si eligiera un tono más claro, más consistente, todo se sentiría más sólido. Ahora, la gran pregunta, ¿con estos cambios, sería una gran película? Yo diría que sí, porque la base ya está. Los personajes están, la historia está. Solo faltaba afinar, pulir, darles el espacio que necesitan. Y eso es lo que hace que Apocalipsis sea tan interesante de analizar. No porque sea perfecta, sino porque estuvo muy cerca de serlo. Y eso es lo que más engancha. Ahora te dejo a ti. Quiero que pienses. Si tú pudieras cambiar una cosa de la película, solo una, ¿qué sería? Porque a veces un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Y en la siguiente parte, vamos a hacer algo aún más personal. Vamos a hablar de mi experiencia viendo esta película. La primera vez, las expectativas, la reacción y cómo cambió mi opinión con el tiempo. Y ahí sí que hay historia. Así que ya sabes, nos vemos en la siguiente, porque esto se vuelve más personal. Ok, ahora sí, esto se vuelve personal, porque una cosa es analizar una película y otra muy diferente. Es recordar cómo la viviste, la primera vez. Y créeme, mi experiencia con X-Men Apocalypse fue curiosa, porque yo llegué al cine con hype, pero hype de verdad. Veníamos de Days of Future Past, que había sido brutal, y yo estaba como, ok, esto va a ser aún más grande. Tráiler épico, villano poderoso, más personajes, más acción. Todo apuntaba a algo increíble. Y empieza la película, Egipto, ritual, Apocalipsis. Y yo dije, uff, esto pinta muy bien, en serio. Ese inicio me atrapó completamente. Tenía ese tono serio, misterioso, diferente. Y pensé,
ok, esto va a ser algo especial. Luego saltamos a los años 80. Vemos a los nuevos personajes. Y ahí todavía estaba dentro. Me gustaba el ambiente, la música, los nuevos X-Men. Todo bien, pero poco a poco empecé a notar algo raro. No era malo, pero tampoco me estaba volando la cabeza. Era como, está bien, pero... Y ese pero empezó a crecer. Llegamos a la historia de Magneto y ahí sí, ahí volví a conectar fuerte. Esa parte me pegó, de verdad. Recuerdo estar en el cine pensando, ok, esto es cine del bueno. Pero luego volvemos a Apocalypse y otra vez, ese feeling raro, como que algo no terminaba de encajar. Y no sabía qué era exactamente. Ahora llega la escena de Quicksilver y bro, todo el cine reaccionó. Risas, sorpresa, gente comentando. Ese momento fue increíble. Y yo estaba como, esto es lo que quiero. Pero claro, esa escena termina. Y la película sigue. Y otra vez baja un poco. Y ahí ya empecé a darme cuenta. La película tenía picos. Pero no era constante. Era como una montaña rusa. Pero no de las buenas. De las que suben, bajan. Y a veces se quedan en medio. Y luego llega la batalla final. Y aquí, mis sentimientos fueron mixtos. Por un lado, espectáculo, explosiones, poderes, todo el mundo peleando, epicidad. Pero por otro, confusión. Demasiadas cosas pasando, demasiado rápido, sin tiempo para procesar. Y cuando Jean libera su poder, ahí sí. Ahí volví a decir, ok, esto está increíble. Ese momento se me quedó grabado. Pero luego derrotan a Apocalypse y se acaba. Y yo me quedé sentado pensando, ya, no porque fuera terrible, sino porque esperaba algo más, algo que me dejara con la boca abierta. Y no pasó. Salí del cine y mi reacción fue muy simple. Me gustó, pero... Otra vez ese pero. Y eso es lo peor que le puede pasar a una película. No que la odies, sino que te deje a medias. Ahora, con el tiempo, volví a verla. Y aquí es donde cambia la cosa, porque ya no tenía hype. Ya sabía qué esperar. Y eso ayuda, porque empiezas a apreciar más las cosas buenas, sin estar esperando algo que no llega. Y también notas más los errores, pero sin que te arruinen la experiencia. Es como cuando ves una película sin expectativas, la disfrutas más. Y eso me pasó con Apocalypse. La segunda vez, la disfruté más, la entendí mejor. Vi los detalles, los momentos que antes se me pasaron. Y dije, ok, no es tan mala, pero tampoco cambió completamente mi opinión. Sigue siendo una película irregular, con momentos muy buenos y otros no tanto. Y eso no cambió. Ahora hay algo curioso. Cada vez que veo clips sueltos, escenas específicas, me gustan mucho más. La de Quicksilver, la de Magneto, la de Jean. Funcionan increíble. Pero cuando las unes todas, la película completa, es cuando se notan los problemas. Y eso es interesante, porque significa que las piezas son buenas, pero el conjunto, no tanto. Y eso pasa más de lo que crees. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Te pasó lo mismo? ¿La viste en el cine? ¿Tenías hype? ¿Te decepcionó o te encantó? Porque esta película depende mucho de cómo la viviste. Y eso la hace especial. No perfecta, pero sí interesante. Y en la siguiente parte vamos a ir aún más profundo. Vamos a hablar de los personajes. ¿Quién funciona? ¿Quién no? ¿Quién se roba la película? ¿Y quién simplemente está ahí? Y créeme, ahí hay opiniones fuertes. Así que ya sabes. Nos vemos en la siguiente, porque esto todavía tiene mucho que dar. Vale, ahora entramos en terreno delicado. Los personajes, porque aquí es donde X-Men Apocalypse se juega mucho de su crédito. Y también donde la película tropieza bastante. Primero, los protagonistas jóvenes, Charles Xavier y Mystique. Sí, esos chicos que vimos crecer en First Class. Aquí ya no son tan novatos, pero tampoco del todo maduros. Y eso genera una dinámica interesante. Charles sigue siendo el optimista que cree en la coexistencia entre humanos y mutantes,
pero a veces se siente demasiado pasivo frente a la amenaza de Apocalipsis. Como si dijéramos, oye, tienes un cerebro superdotado, pero igual te cuesta actuar cuando todo se pone feo. Eso me sacaba un poco de quicio la primera vez que la vi. Mystique, por otro lado, tiene momentos geniales. Su conflicto interno con Xavier, su identidad, su lucha por encontrar un lugar en el mundo, eso funciona. Pero siento que la película no le da suficiente tiempo para explorar todo su arco. Hay destellos de profundidad, pero después se pierde entre las explosiones y los jinetes. Y créeme, cuando una película mezcla tanta acción con drama, si no equilibras bien a los personajes, se sienten planos. Hablando de los jinetes, aquí es donde la cosa se pone rara. Apocalypse tiene 4 jinetes: Magneto, Psylocke, Angel y Storm. Magneto es el único que realmente brilla con fuerza emocional. Su historia de dolor, pérdida y redención es potente, y te hace entender por qué se une a Apocalypse. Ahora, los otros 3 siento que están ahí solo para llenar pantalla. Storm tiene una historia mínima. Psylocke, aunque visualmente espectacular, carece de trasfondo. Angel, que es el más interesante visualmente, termina siendo un efecto visual más que un personaje profundo. Y eso es una pena, porque todos podrían haber sido memorables si la película hubiera invertido un poco más de tiempo en sus motivaciones. Ahora, el gran héroe inesperado, Quicksilver. Sí, sé que ya todos sabemos que su escena en la cocina es legendaria, pero déjame decirlo, funciona no solo por la acción, sino porque refleja su personalidad. Es divertido, irreverente, rápido, literalmente. Y su escena nos recuerda que no todas las peleas necesitan ser dramáticas o devastadoras. Algunas solo necesitan creatividad y estilo. Esa escena me hizo reír. Me sorprendió y me dejó con ganas de más Quicksilver. Pero la película no lo explota tanto después de eso. Y eso es otro desperdicio. Jean Grey. Aquí hay una dualidad. La vimos en la primera parte de la película como una chica insegura, descubriendo su poder. Y luego, en la batalla final, explota como el Fénix. Esa transición es impactante visualmente, pero narrativa podría haber sido más sólida. Necesitábamos sentir su poder crecer, ver la lucha interna con más claridad. La película intenta hacerlo, pero a ratos se siente apresurada. Y no puedo dejar de mencionar a Apocalypse mismo. Como villano, es intimidante. Sí. Poderoso. Sí. Pero como personaje, le falta humanidad. No es que tenga que ser simpático, pero necesitamos entenderlo, sentir su ideología, por qué hace lo que hace. Aquí se queda más como un concepto gigante que como un ser con historia. Eso hace que, a pesar de su impacto visual, no logres temerle o conectarte con él completamente. Finalmente, la interacción entre todos los personajes. La química funciona a ratos, pero la película está tan ocupada con acción y efectos que las relaciones pierden consistencia. Xavier y Mystique, por ejemplo, tienen momentos geniales, pero podrían haber sido más profundos. Magneto podría haber tenido más conflicto con los jóvenes X-Men antes de convertirse en jinete. Quicksilver podría haber tenido más interacción con el resto del equipo. Todo esto hubiera dado más peso emocional a la historia. En resumen, los personajes son la espada de doble filo de esta película. Algunos brillan, otros se sienten desaprovechados, y en conjunto generan esa sensación de película irregular que hemos mencionado antes. Pero aún con esos problemas, los momentos fuertes de los personajes son memorables y justifican el visionado. En la siguiente parte, vamos a entrar en las escenas de acción, y créeme, ahí es donde esta película da todo, o casi todo, porque algunas escenas son épicas, pero otras te dejan pensando, ¿realmente era necesario tanto caos? Así que prepárate, porque la acción va a ser nuestro siguiente gran tema. Vale, chicos, ahora sí, hablemos de las escenas de acción, porque si algo hace que X-Men Apocalypse sea entretenida, esos son los momentos visualmente espectaculares. Pero, como casi todo en esta película, hay un equilibrio extraño entre lo brillante y lo confuso. Empecemos con el inicio. Egipto, ese ritual donde Apocalipsis se despierta. ¡Wow! La mezcla de música,
escenografía y efectos visuales te atrapa inmediatamente. Desde ese primer segundo, la película te dice, aquí vas a ver poder en serio. Y honestamente, eso me hizo saltar del asiento la primera vez que lo vi. Ese tipo de introducción logra dos cosas. Establece al villano como una amenaza real y nos da un sentido de escala. Porque sí, Apocalypse no es un enemigo cualquiera, es literalmente casi un dios. Y el director logra transmitir esa sensación visualmente de manera impresionante. Ahora, saltamos a los años 80 y la acción se vuelve más terrenal. Las primeras escenas de los jóvenes mutantes entrenando o enfrentándose a conflictos menores funcionan como contraste. Esos momentos sirven para dar respiro antes de la tormenta. Y aquí es donde aparece Quicksilver de manera magistral. La famosa secuencia en la cocina, bro. Si no te hace gritar, esto es cine, no sé qué más lo hará. La coreografía, la música, la edición en cámara lenta, todo encaja perfecto. Es de esas escenas que no solo son divertidas, sino que muestran creatividad pura. Además, aporta un poco de humor sin romper la tensión de la película. Después, las escenas de Magneto y sus conflictos. Aquí la acción tiene peso emocional. Cuando vemos a Magneto usar sus poderes, no es solo espectacular visualmente, sino que cada movimiento tiene un propósito narrativo. Está motivado por la venganza y el dolor, y eso hace que los enfrentamientos sean más intensos. Es un contraste brutal con los momentos más caóticos de Apocalypse, donde a veces la acción es pura destrucción, sin un enfoque emocional claro. Llegamos al clímax, la batalla final. Aquí la película literalmente se desata. Todo explota. Edificios, aviones, poderes descontrolados. Y se siente épico, pero también un poco abrumador. Hay tanto pasando al mismo tiempo que en ciertos momentos me perdía intentando seguir quién hacía qué y por qué. Eso es el típico problema de películas de gran escala. El exceso de caos puede disminuir la emoción de cada acción individual, pero dentro de ese caos, hay escenas que destacan por creatividad y planificación. Por ejemplo, la interacción entre los X-Men y los jinetes de Apocalypse tiene momentos muy bien pensados. Cada mutante tiene su oportunidad de brillar, aunque algunas se sienten más cortas de lo que deberían. Y aquí entra un tema importante. La película tiene grandes ideas de acción, pero a veces sacrifica desarrollo de personajes por espectáculo. Es como si la acción quisiera ser la protagonista en lugar de un vehículo para la historia. Un detalle que siempre me gusta resaltar es el uso de los poderes de manera visual. No son solo efectos especiales. Cada poder se muestra de manera distinta y con personalidad propia. Quicksilver con la velocidad, Magneto manipulando metales, Jean Grey con la telequinesis. Cada uno tiene su marca registrada visual. Eso ayuda a diferenciar la acción y hace que no todo se vea igual, algo que otras películas de acción pierden con facilidad. Y finalmente, la escena del desenlace, donde Jean se convierte en Fénix. Aquí la acción y la narrativa se encuentran. No es solo un despliegue de poderes, es un momento de clímax emocional. Toda la destrucción tiene un motivo: salvar a los demás, enfrentar a Apocalypse y cerrar los arcos de personajes. Es un recordatorio de que la acción no es solo caos visual, sino también narrativa, cuando se hace bien. En resumen, la película tiene acción espectacular, momentos creativos que se quedan en la memoria, pero también exceso de caos, que a veces te hace perder el hilo. Sin embargo, estas escenas son parte de lo que hace que X-Men Apocalypse sea entretenida, aunque imperfecta. En la siguiente parte, vamos a hablar de los Easter eggs, referencias a cómics y detalles que quizás pasaste por alto. Y créeme, ahí es donde los fans realmente disfrutan la película al máximo. Ok, chicos, ahora viene lo divertido, los Easter eggs y las referencias a los cómics. Porque si eres fan de los X-Men, esta película está llena de pequeños guiños que te hacen sonreír, aunque tengas que estar muy atento para captarlos todos. Primero, hablemos de los mutantes clásicos. Hay varias apariciones que son prácticamente un homenaje directo a los cómics originales. Por ejemplo, Angel con sus alas metálicas,
no solo es un cambio visual impresionante, sino también un guiño a sus historias más modernas en los cómics. La primera vez que vi esa escena, casi grito en el cine. ¡Ah! Eso es genial. Y lo mismo pasa con Psylocke. Aunque su aparición es breve, su estética y poderes reflejan fielmente su versión de los cómics, algo que los fans agradecemos mucho. Luego tenemos a Apocalypse. Su diseño, su armadura, sus múltiples poderes es un claro guiño a las historias clásicas. Incluso el hecho de que busque crear un nuevo mundo a su imagen y semejanza es muy fiel a sus motivaciones originales. Lo curioso es cómo mezclan eso con elementos cinematográficos modernos para que se vea épico en pantalla, no solo como un villano de cómic plano. Ese momento final, ese poder, esa transformación, ahí dices, ok, aquí hay algo muy grande. Y eso deja con ganas de más. Pero también genera otra pregunta. ¿Por qué no exploraron esto más durante la película? ¿Por qué esperar hasta el final? Ahora, vamos con algo interesante. El mensaje. Porque sí, aunque sea una película de superhéroes, tiene mensaje. La idea de aceptación, de miedo, de poder, de control, todo está ahí, pero no siempre se desarrolla con la profundidad que podría tener. Se queda un poco en la superficie y eso es una oportunidad perdida. Ahora, mi opinión final. X-Men Apocalypse no es una mala película, pero tampoco es una gran película. Es irregular. Tiene momentos brillantes y otros bastante flojos. Es de esas películas que disfrutas mientras la ves, pero que sabes que pudo haber sido mucho mejor. Y eso es lo que más duele, el potencial, porque con estos personajes, con esta historia, podrían haber hecho algo increíble y se quedó en bien, solo bien. Y claro, cuando vienes de películas como Days of Future Past, el nivel de expectativa es muy alto y aquí no se alcanza del todo, pero aún así tiene su encanto, tiene momentos que valen la pena y si eres fan de los X-Men, la vas a disfrutar, con sus fallos, pero la vas a disfrutar. Así que ahora dime tú, si tuvieras que darle una nota del 1 al 10, ¿cuánto le das? Yo te digo la mía, pero en el próximo video. Así que ya sabes, suscríbete, porque lo que viene también tiene tela. Y créeme, se va a poner interesante. Ok, ahora sí, llegamos a esa parte donde muchos no se atreven a entrar, pero aquí sí lo vamos a hacer. Vamos a hablar de los detalles, esos pequeños momentos, referencias, decisiones raras, cosas que tal vez viste o tal vez se te pasaron, pero que cambian completamente cómo ves la película. Porque sí, X-Men Apocalypse tiene bastantes cosas escondidas, algunas muy buenas y otras un poco cuestionables. Y vamos a empezar con algo que si eres fan de los cómics, seguro notaste, el tema del Fénix, porque durante toda la película hay pistas, pequeñas pero claras, los sueños de Jean, las visiones, esa energía que parece que no puede controlar, todo apunta a algo más grande. Y esto no es casualidad, la película está plantando la semilla de una de las historias más importantes de los X-Men. Pero aquí viene el problema, lo hacen, pero a medias, te lo muestran, pero no lo exploran. Es como si dijeran, tranquilo, esto lo veremos después. Y sí, lo vimos después, pero no como muchos esperaban. Ahora, otro detalle interesante, el diseño de Apocalipsis. Porque aquí hay mucha discusión. Hay gente que dice que parece intimidante y otros que dicen que parece cosplay caro. Y mira, yo entiendo ambos lados, porque hay momentos donde sí impone, pero hay otros donde no tanto, especialmente cuando habla. No sé si es el tono, los diálogos o la forma en que está escrito, pero a veces no transmite ese nivel de amenaza que debería, y eso afecta bastante,
porque un villano así necesita presencia constante. Ahora, hablemos de algo curioso, la tecnología, porque la película está ambientada en los años 80, pero a veces no lo parece. Hay momentos donde todo se siente muy moderno y otros donde sí se nota la época, y esa inconsistencia, aunque pequeña, está ahí. No arruina nada, pero es un detalle curioso. Ahora, uno que me gusta mucho, la escena de Quicksilver. Sí, otra vez, pero es que tiene muchos detalles escondidos. Si la ves con calma, hay pequeñas cosas pasando en segundo plano, personajes reaccionando, objetos moviéndose, micromomentos que hacen que la escena sea aún más impresionante. No es solo velocidad, es creatividad. Y eso se agradece muchísimo. Ahora, algo que tal vez no notaste, la evolución de Cíclope, porque al principio no controla nada, literalmente es un peligro para todos, pero poco a poco empiezas a entender su poder. Y aunque no es el arco más profundo, sí está ahí. El problema es que queda un poco opacado por todo lo demás, pero si te fijas, tiene sentido. Ahora vamos con algo más oscuro, el tema del dolor en los personajes, porque si te das cuenta, casi todos los personajes importantes han perdido algo. Magneto, su familia, Jean, su estabilidad mental, Nightcrawler, su hogar. Y esto no es casualidad. La película está construida sobre el trauma, sobre cómo reaccionas cuando el mundo te rompe. El problema es que no siempre se explora con la profundidad que merece. Se queda un poco en esto pasó, sigamos. Y eso es una pena. Ahora, un detalle que me parece interesante, la relación entre Charles y Apocalypse, porque en cierto modo son opuestos. Uno quiere conectar mentes para ayudar, el otro para controlar. Uno cree en la convivencia, el otro en la dominación. Y este contraste es muy potente, pero otra vez no se explora tanto como podría. Ahora, algo que mucha gente critica, el uso del humor, porque hay momentos donde la película intenta ser divertida, pero no siempre funciona. Algunas bromas entran bien, otras cortan el ritmo. Y esto es complicado, porque el tono de la película es bastante serio. Entonces, meter humor en medio del caos tiene que hacerse muy bien. Y aquí es irregular. Ahora, vamos con uno de mis detalles favoritos. El momento donde Jean libera su poder. Si lo vuelves a ver, hay pequeños cambios visuales, en la forma en que se mueve la energía, en cómo reaccionan los demás, que te dan pistas de que esto no es algo normal, esto es algo diferente, algo que no debería existir, pero existe, y eso está muy bien logrado. Ahora, un detalle que genera debate, el final de Apocalypse. Porque si analizas bien, no es solo que lo destruyen, es que lo superan. Es la unión de los personajes, la aceptación de sus poderes, lo que permite derrotarlo. Y eso, como idea, está bien. Pero la ejecución, como ya dijimos, podría haber sido más fuerte. Ahora, algo que quiero que pienses, ¿qué hubiera pasado si Apocalypse hubiera tenido más tiempo, más desarrollo, más escenas construyendo su ideología? Probablemente estaríamos hablando de uno de los mejores villanos del género, pero no pasó. Y eso es lo que hace que esta película sea tan frustrante, porque tiene todo para ser increíble, pero se queda a medio camino. Y aún así, tiene suficientes cosas buenas para que valga la pena. Así que ahora te dejo con esto. La próxima vez que veas la película, fíjate en los detalles, porque ahí es donde realmente está la magia. Y en la siguiente parte vamos a meternos en algo que muchos me pidieron, comparaciones con otras películas de X-Men y con el universo de superhéroes en general. Y ahí sí que hay tema, así que ya sabes, nos vemos en la siguiente, porque esto
Todavía no termina. Ok, ahora sí. Esta parte es peligrosa porque vamos a comparar. Y cuando comparas, empiezan los problemas, especialmente cuando estás hablando de una saga como X-Men, que tiene películas muy buenas y otras no tanto. Así que vamos a poner a X-Men, Apocalypse, en contexto, porque verla sola no es lo mismo que verla dentro de toda la saga. Y aquí es donde todo cambia. Primero, tenemos que hablar de Days of Future Past, porque claro, esa película dejó el listón muy alto. Historia sólida, emoción, viajes en el tiempo bien manejados, personajes con peso, todo funcionando. Entonces llegas a Apocalipsis y esperas algo igual, o mejor. Y ahí ya empezamos mal, porque no alcanza ese nivel. No es que sea terrible, pero se siente como un paso atrás. Y eso duele. Ahora, si la comparamos con películas anteriores como First Class, pasa algo parecido. First Class tenía ese equilibrio perfecto entre historia, personajes y acción. Aquí, ese equilibrio se rompe. Hay demasiado de todo y al mismo tiempo falta profundidad. Y eso es raro. Ahora vamos a compararla con algo fuera de la saga, el universo Marvel en general. Y aquí, la cosa se complica. Porque para cuando salió Apocalypse, ya teníamos películas con una estructura muy clara. Inicio sólido, desarrollo bien medido, clímax potente y cierre satisfactorio. Aquí, el inicio es bueno, el desarrollo es irregular y el final, dividido. Entonces, claro, cuando la comparas, se nota. Pero ojo, también hay algo importante. Las películas de X-Men siempre han sido diferentes, más oscuras, más centradas en los personajes, más emocionales. Y Apocalypse intenta mantener eso, pero al mismo tiempo quiere ser más grande, más espectacular, más blockbuster. Y ahí es donde pierde un poco su identidad, porque intenta ser dos cosas al mismo tiempo y no termina de ser ninguna al 100%. Ahora, algo interesante, el tema de los villanos. Si comparamos a Apocalypse con otros villanos de la saga, como Magneto, o incluso otros antagonistas, queda claro el problema. Magneto funciona, porque lo entiendes, porque sientes su dolor, porque ves su evolución. Apocalypse es más concepto que personaje, y eso lo hace menos memorable. No es que sea malo, pero no se queda contigo, y eso es clave. Ahora, vamos con los equipos, porque aquí también hay comparación. El equipo de X-Men en esta película es más joven, más inexperto, y eso está bien, pero no tienen el mismo impacto que en otras películas. No hay esa química tan fuerte, ese feeling de equipo sólido. Se está formando, sí, pero aún no llega a ese punto, y eso afecta la dinámica. Ahora, algo que sí quiero destacar, el intento. Porque la película intenta hacer muchas cosas. Expandir el universo, introducir personajes, preparar futuras historias, cerrar otras. Y eso no es fácil. El problema es que cuando intentas hacer demasiado, algo siempre se queda corto. Y aquí, varias cosas se quedan a medias. Ahora, una comparación curiosa. Las escenas icónicas. Cada película de X-Men tiene al menos una escena que dices, ok, esto es increíble. Aquí es claramente la de Quicksilver. Y sí, es espectacular. Pero, ¿qué más? Y ahí se queda un poco corto, porque necesitas más de un momento así, para que la película se quede grabada. Ahora, algo importante, el impacto. Porque más allá de si te gusta o no, la pregunta es, ¿qué tanto impacta esta película en la saga? Y la respuesta es complicada, porque sí, introduce cosas importantes, pero no cambia el juego como lo hicieron otras. Es más, una transición, un puente. Y eso la hace menos memorable, pero no menos importante. Ahora te voy a decir algo que tal vez no muchos dicen. Apocalypse se siente como una película de preparación, como si estuviera construyendo algo más grande, pero no fuera ese algo. Y eso
puede ser frustrante, porque quieres que cada película sea un evento. Pero aquí se siente más como un paso intermedio. Ahora, la gran pregunta, ¿es de las peores de X-Men? Yo diría que no, pero tampoco está entre las mejores. Está en medio. En ese punto donde tiene cosas muy buenas y otras que no funcionan tanto. Y dependiendo de lo que valores, te puede gustar más o menos. Ahora te toca a ti. Quiero que pienses en esto. Si tuvieras que ordenar las películas de X-Men, ¿dónde pondrías Apocalypse? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En medio? Porque aquí hay debate seguro. Y en la siguiente parte, vamos a hacer algo aún más interesante. Vamos a hablar de qué hubiera pasado si... Sí, vamos a imaginar cómo esta película pudo haber sido mejor. Cambios, decisiones, cosas pequeñas que podrían haber hecho una gran diferencia. Y créeme, ahí hay mucho de qué hablar. Así que ya sabes, nos vemos en la siguiente, porque ahora vamos a reescribir la historia. Esta parte es de mis favoritas, porque aquí vamos a jugar a algo que todos hacemos después de ver una película que se quedó a medio camino, el clásico. Y sí, vamos a reimaginar X-Men Apocalypse. Pero no en plan fanfic loco sin sentido. No, vamos a hacer cambios realistas, cosas que la película pudo haber hecho, sin cambiar todo el universo, pero que hubieran marcado una diferencia enorme. Así que ponte cómodo, porque esto se pone interesante. Primero, el cambio más importante, Apocalypse. Sí, el villano, porque todo gira alrededor de él. Y aquí va mi propuesta. Menos poder, más presencia. Sí, porque el problema no es que sea fuerte. El problema es que es tan fuerte que pierde impacto. Si lo haces un poco más limitado, pero le das más tiempo en pantalla, más diálogo, más interacción con los personajes, automáticamente mejora. Imagínate esto, más escenas mostrando su filosofía, más momentos donde realmente convence a sus jinetes. No solo te toco y ahora eres más poderoso. No, quiero ver conflicto, quiero ver dudas, quiero ver decisiones. Eso hubiera cambiado todo. Ahora, segundo cambio, los jinetes. Porque aquí hay mucho potencial desperdiciado. Storm, Psylocke, Angel. Imagínate que cada uno tuviera una mini historia, un motivo claro para seguir a Apocalypse, algo personal, algo emocional. No solo estoy aquí porque sí. Por ejemplo, Storm podría haber tenido un conflicto real con el mundo, algo que la hiciera creer en la visión de Apocalypse. Psylocke podría haber tenido un pasado más desarrollado, más peso. Ángel, ni hablemos. Su transformación podría haber sido mucho más impactante. Y con solo eso, ya tienes una historia mucho más rica. Ahora, tercer cambio, el ritmo. Porque esto es clave. La película necesita respirar. Necesita momentos donde puedas procesar lo que está pasando. No todo puede ser caos, explosiones, y luego calma, y luego otra vez caos. Necesita fluidez, transiciones más suaves, escenas que conecten mejor. Y eso no requiere cambiar la historia, solo cómo se cuenta. Ahora, uno que para mí es